están? Me gustaría saber si me escuchan bien, si todo está bien. Súper, acá me están diciendo que todo ok. Listo. Bueno, entonces hola a todos, me presento. Yo soy Alejandra Gerena, soy analista de mercados de capitales en el Distrito Financiero. Y pues sean bienvenidos a este webinar que estamos haciendo de la mano con FX Street. Les voy a presentar pantalla. Y bueno, realmente no sé cómo usar. Ahí todos ven mi presentación, ¿verdad? Ok, listo, ahí me están diciendo que sí. Súper. Voy a quitar la cámara porque creo que me pongo lenta. Eh, Ay, Jesús, no puedo. Perdón, 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 perdón. Bueno, no, la voy a dejar. Entonces, bueno, sean bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la utilidad de las ondas de Elliot. Entonces, lo que primero tenemos que saber es, ¿ahí están viendo mi pantalla o están viendo también lo que tengo como de cámara? Se ve la presentación, se ve la pantalla, listo, súper. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener varios tipos de indicadores, ¿verdad? Vamos a tener indicadores de tendencia, de fuerza, de momentum y pues cíclicos. Resulta que las ondas de Elliot van a ser un tipo de indicadores cíclicos. ¿Por qué? Porque a la final pues no estamos haciendo ningún cálculo matemático, pues no estamos haciendo, digamos, algo que nos diga exactamente como cuál es la fuerza de la tendencia o si hay un momentum, pues como son en estos casos, sino que lo vamos a hacer directamente pues con lo que nosotros veamos en el gráfico, identificando movimientos. Entonces por eso vamos a decir que es cíclico y porque es en realidad ver las fluctuaciones de los precios. Entonces, bueno, ¿quién desarrolló esta teoría? Esta teoría la desarrolló Nelson Elliot, que fue, digamos, un economista, que decía, y se basó mucho en la teoría de Down, y es, en realidad los precios no se mueven tan erráticamente. En realidad los precios se mueven por las expectativas del mercado. Entonces él decía, ok, él estuvo en la crisis del 29 y dijo, bueno, en realidad esto no es tan impredecible. En realidad lo que hacemos es, en la medida en que la gente tenga mismos miedos, mismas ansiedades o misma euforia, pues digamos que cuando esa es la mayoría, generalmente el mercado se va a mover a eso. Básicamente es como un movimiento, y va a sonar un poquito feo, pero es más o menos como un efecto rebaño. Entonces, si el rebaño va para acá, pues vamos para allá va el mercado. Si el mercado va para, si el rebaño va para allá, pues para allá va a ir el mercado. Entonces, él lo que hizo fue teorizar esto a través de las ondas de Elliot y basándose mucho en el retroceso de Fibonacci. Entonces nos vamos a dar cuenta que es cíclico, ¿por qué? Porque va a depender de cómo se está sintiendo en el mercado en el momento. Y generalmente el mercado se mueve de acuerdo a cómo se estén dando los ciclos económicos. Em, digamos que ay, sí se ve. Digamos que esta teoría se popularizó cuando comenzaron a tenerse muy en cuenta las materias primas en el mercado de capitales, que fue por allá en los años 70, y se dio a conocer esta teoría de las ondas de Elliot, principalmente por el libro Principios de las ondas de Elliot, que salió en el 78. Nosotros vamos a ver, es que creo que no estoy viendo ok, ya. Nosotros vamos a ver algo muy importante y tres aspectos muy importantes en la onda de Elliot y es, uno, la figura. Entonces, como les decía,
lo que nosotros veamos en el gráfico va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos va a decir cuáles son las ondas que estamos viendo. Lo segundo es la proporción. Cuando hablamos de proporción, eh, estamos hablando de que qué tanto va a crecer cada onda. Y entonces, si nosotros decimos, hey, se están cumpliendo, digamos, esas características de las ondas de Elliot, podemos llegar a utilizar este análisis. Y lo tercero es el tiempo, es decir, en cuánto tiempo se están dando estos patrones. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es que se van a ver los mercados muy marcados. En este caso tenemos mercados bullish y mercados bearish, o sea, mercados alcistas y mercados bajistas, que pues claramente nos van a, perdón, se están moviendo las diapositivas, que claramente pues nos van a mostrar lo que nosotros vamos a ver con este indicador. Entonces, bueno, más o menos funciona así. Esto no es exacto, pero esto es un diagrama muy didáctico de cómo van a funcionar las ondas de Elliot. Entonces nosotros vamos a tener 5 olas. Vamos a dividirlo en dos. Acá, perdí el lápiz ya. No sé por qué no me está rayando. Entonces nosotros vamos a dividir 5 olas. Perdón, de dos movimientos importantes. Y los movimientos son uno alcista y uno bajista. Entonces digamos que en eso se divide la figura. Entonces la figura se va a dividir en una tendencia alcista, que se va a dividir en 5 fases, y una tendencia bajista, que se va a dividir en, que se va a dividir en 3 partes. No sé por qué no me deja ubicarme. Ya, que se va a dividir en 3 partes. Entonces, fíjense que aquí tenemos la primera parte, que es una tendencia alcista, después tenemos una corrección, después vamos a tener una tendencia alcista, una corrección, luego una alcista, y acá es cuando se confunde el mercado, ¿no? Porque aquí en realidad cambiamos la tendencia, y aquí vamos a tener una tendencia bajista, una corrección, y finalmente una tendencia bajista. Digamos que eso es generalmente el diagrama que nosotros vamos a ver. Está pasando. Creo que es el, creo que es el mouse. Perdón. Aquí ya. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener 2 clases de ondas. Las primeras van a ser las ondas de impulso y las otras van a ser correctivas. Las ondas de impulso son aquellas que van con mi tendencia, es decir, en este caso, si lo vemos a la derecha, vamos a verlo en, digamos, de color rojo, y vamos a ver que vamos a tener, en la parte alcista, vamos a tener 3 ondas de impulso, ¿verdad? Vamos a tener 3 ondas de impulso y 3 ondas bajitas de impulso. ¿Cuáles son estas? Bueno, las que van con la tendencia. Entonces, si estamos en la parte alcista, pues van a ser las alcistas. Si estamos en la parte derecha, van a ser las bajistas. Que en este caso serían la 1, la 3 y la 5. Y para la otra parte va a ser la A y la C. Ahora vamos a tener unas ondas correctivas. ¿Y cuáles son esas ondas correctivas? Las ondas correctivas son esas que van contra la tendencia. Y es que recuerden que pues el mercado no es que suba y baje, digamos, de manera perfecta, sino que va a oscilar. Entonces, acá pues lo vemos en rojo, vamos a ver algunas correcciones, ¿verdad? De la tendencia. Entonces, digamos que aquí generalmente es cuando las personas que entraron antes van a tomar, digamos, van a tener su take profit, o digamos, la tendencia no tiene ya argumentos para seguir aumentando. Entonces, lo que va a hacer es retroceder el precio.
O pues en este caso, cuando es bajista, va a aumentar. Ahora, en las ondas de Elliot vamos a decir que hay un principio de subdivisión. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener una onda muy larga, pero esas ondas largas se pueden subdividir en ondas más cortas. Entonces, fíjense cómo lo vemos aquí a la derecha. Aquí tenemos la gráfica normal, ¿verdad? Pero esta se puede dividir en otro, por decirlo así, una sub ondas de Elliot, digamos que lo que sería todo el croquis, serían el mismo movimiento alcista, el movimiento bajista, que me representaría la primera y la segunda ola de la tendencia más grande. Y a su vez, no sé por qué se está moviendo esto, y a su vez, pues nosotros vamos a tener, digamos que esas divisiones pequeñas se van a dividir en más partes. Y van a, pues digamos, eso se mantiene así de forma infinita, en teoría. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este principio de subdivisión? Cada onda se va a dividir más o menos entre otras 3 o 5 ondas más. ¿Listo? Hay otra que se llama el gran superciclo. Y ese superciclo, pues va a ser raro de ver, la verdad. Pero nos dice que cada onda se puede dividir en 8 ondas, que pues también se componen de 8 ondas. Entonces, digamos que esto es más difícil de encontrar, pero pues lo podemos llegar a ver. Y lo otro es que cuanto más fuerte sea la onda de impulso, más fuerte va a ser la onda correctiva. Es decir, cuando nosotros estamos viendo las proporciones, que como dijimos es una característica bastante importante a la hora de ver las ondas de Elliot, vamos a ver que si la onda es muy grande, la corrección va a ser proporcional a eso, de acuerdo pues a los niveles que nosotros vamos a encontrar de retroceso de Fibonacci. ¿Cuál es el principal problema de las ondas de Elliot? Es muy buena para analizar el pasado. Sin embargo, para cuando nosotros vamos a operar en el presente es bastante complicado, digamos, determinar el inicio y el final de las ondas. Y ya vamos a ver, digamos, una guía que nos va a poder ayudar a determinar cómo ese principio y ese fin. Sin embargo, pues no es exacto. ¿Listo? Ahora, también dentro de este principio de subdivisión vamos a tener en cuenta lo que es la periodicidad. Entonces, nosotros podemos encontrar que vamos a poder encontrar el superciclo, que es, como digamos, el superciclo es el más grande, y generalmente este puede durar varias décadas o varios siglos. Entonces, este, por ejemplo, se acomoda muy bien con las teorías de ciclos económicos. Las teorías de ciclos económicos, por ejemplo, esas que son la teoría de los 7 a los 11 años, o el ciclo económico de los 30 a 60 años. Entonces, pues está hablando de periodos muy, muy, muy largos de años. Y como les comentaba, como esta teoría va de la mano con la teoría de Down y con los ciclos económicos en general, pues digamos que esta se adapta muy bien a lo que estamos hablando. Ahora, vamos a poder encontrar, digamos, de ahí para adelante vamos a encontrar unas de menor periodicidad. Entonces, en este caso también está el superciclo, que puede durar varios años o varias décadas, ¿verdad? La de ciclo, que dura entre 1 o varios años. El primario, que ya pues comienza a disminuir, ya estamos hablando del corto plazo, es decir, menor a un año y pues de algunos meses. El intermedio, que va a durar semanas a meses. El menor, que va a ser de semanas a días. Y ya llegamos a la parte, digamos, un poquito más pequeña, que es el minute, que son por algunos días. El minuete, que son de horas que son apenas de unas horas. Y el subminuete, que son de muy poca duración. Entonces van a ser de apenas unos minutos o puede ser más que todo intradía. Ahora, revisemos la construcción con el Fibonacci. Entonces, como les comentaba, esta teoría se basó mucho en Fibonacci. Entonces recordemos que Fibonacci nos dice que lo mismo, que el mercado, pues digamos que no es tan errático, que de verdad sí cumple unos ciclos y que en la medida que se vayan rompiendo, pues nosotros vamos a hablar de cambios de tendencia
o retrocesos. Recordemos que Fibonacci es una muy buena herramienta para identificar retrocesos. Entonces, bueno, van a haber unas reglas que nosotros vamos a poder ver con las ondas de Elliot para determinar algunos puntos que nos pueden indicar como inicios y salidas de cada onda. Entonces, en la primera, pues realmente no hay ninguna regla, debido a que es la primera. Pero en la segunda, nosotros vamos a decir, y miremos a ver si marca así. Ah, listo. Entonces nosotros tenemos, digamos, el Fibonacci. Recuerdan que nosotros tenemos, tenemos retrocesos del 38, tenemos retrocesos del 50 y del 61%. Entonces, si nosotros decimos que, bueno, se da la primera onda y decimos que hay un retroceso, recordemos que el retroceso no puede ser más que el anterior, ¿verdad? Comenzando por ahí. Y vamos a decir que la onda 2 puede llegar hasta el 38, hasta el 50 e inclusive puede tocar el 61 y devolverse. Recordemos que con Fibonacci apenas se rompe el 61, nosotros ya podemos estar hablando de un cambio de tendencia. No sé por qué se está moviendo así, pero bueno. Ya podemos estar hablando de un cambio de tendencia. Entonces, en este caso, fíjese que la gráfica llegó apenas hasta el 38. Imaginémonos que está bien hecha las líneas. Ahora, la tercera onda va a ser más larga que la primera. Y ya vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver las características de cada una de las ondas. Entonces, vamos a decir que esta tercera onda va a ser más grande que la primera, 1 a 2 veces más grande. Más o menos o sea, va a ser 1 y un 60% más grande que la primera o 2 veces y un 60% más grande que la primera. Ahora, en la cuarta, pues vamos a tener otro retroceso y va a estar entre el 38 y el 50% de Fibonacci de la primera onda. Todo lo vamos a hacer con respecto a la primera onda. Y la quinta, digamos que este es el momento de más euforia, el volumen ya ha disminuido y bueno, pasan muchas cosas. Y vamos a decir que es más o menos el 0.38, 0.5 o el 61% de la primera onda. Entonces va a ser como la más corta, por decirlo así. Y ya vamos a ver por qué. Luego, vamos a encontrar que en la onda A, cuando ya nosotros comenzamos a hacer, digamos, o pues comenzamos a estar en un mercado bajista, cuando comenzamos a estar en un mercado bajista, entonces vamos a hablar de que esa va a ser más o menos entre el 38 y el 61% con respecto a la primera onda. Luego vamos a tener un retroceso, vamos a usar Fibonacci y ya lo vamos a hacer sobre ¿cuál? Esta vez lo vamos a hacer sobre esta misma, no sé por qué no está pintando, sobre la onda. Pena con ustedes, no sé por qué se está moviendo así. Pero bueno, entonces nosotros vamos a decir que va a retroceder más o menos en el 38 y el 50 o el 50% con respecto a la A. Y finalmente vamos a tener la C. Y la C va a ser pues claramente más grande que la A. Y más adelante vamos a ver que casi que va a llegar a la onda 1. Y pues eso tiene, digamos, un trasfondo detrás de eso. Digamos que hay una teoría detrás de esto. ¿Saben qué? Voy a quitar esta tablet. No sé si es la tablet, pero me está moviendo todo. Listo. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Realmente no puedo ver mm, creo que es participantes. Ahí están viendo el chat o la lista. Entonces me escriben. Ah, acá está el chat. Listo. Se ven slides, se ve la pantalla. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces continuamos. Ahora, se viene lo interesante.
¿Cómo yo voy a definir las ondas o cómo se van a definir con respecto al ciclo económico que nosotros estamos teniendo? Entonces, cuando nosotros estamos viendo la primera onda, recuerden que es hacia arriba. Ah, esto sí raya. Ok. Em, Generalmente nosotros venimos de una tendencia, ¿listo? O no tendencia. Y todavía está muy marcada. Entonces, en el momento en que nosotros comencemos a entrar en la primera onda, pues el mercado está como escéptico, el mercado digamos que no cree mucho en que esto de verdad sea una tendencia alcista, ¿verdad? Y lo que va a hacer es, listo, van a entrar al mercado, pero van a entrar prevenidos. Las noticias generalmente todavía son malas. Entonces, pues digamos que no hay mucha confianza en que esto sea un mercado alcista, simplemente se piensa que es un movimiento normal del mercado. Ahora, en la onda 2 nosotros todavía vamos a poder ver que la gente está muy prevenida y está muy a la expectativa. Entonces, recordemos que esta teoría es muy psicológica, ¿listo? Y generalmente las noticias pues todavía no son buenas. Sin embargo, no va a retroceder más del 61%, que fue lo que vimos en la tabla anterior de reglas. Entonces, ya después del 61, o sea, entre el 38 y el 61% de Fibonacci, digamos que se va a retroceder esa onda 2. Ahora, vamos a llegar a la onda 3. Y esta onda es la que suele ser más grande, larga, apoyada por volumen y poderosa de la tendencia alcista. Entonces, aquí generalmente ya están cambiando las cosas. Entonces, en este punto ya los inversionistas sienten que pues ya hay más optimismo, ya le creen más al mercado, los fundamentales van a estar de la mano con esta nueva tendencia y generalmente pues ustedes saben lo efecto rebaño. Entonces, bueno, en la medida en que vaya subiendo, digamos que más gente se va a ir subiendo al bus. Entonces, nosotros sabemos que si comenzamos a ver que el mercado estaba muy, muy minimalista, entonces la gente comienza a meterse y aumenta el volumen. Y pues ustedes saben que cuando hay más volumen, pues digamos la fuerza, la tendencia es más grande. Y nosotros vamos a decir que va a ser el 1.6% de pues, la primera onda y generalmente en la mitad de la onda 3 se va a encontrar el punto de Pritchard. ¿Y qué es ese punto? Aquí es cuando los inversionistas, como les comentaban, pues comienzan a subirse a la nueva tendencia y deciden comprar, lo que pues obviamente impulsa mucho más lo que está pasando. La cuarta, esta es difícil de identificar, digamos que es un retroceso muy, muy pequeño. ¿Por qué? Acuérdense que cuando el mercado comparte emociones, pues, digamos, la tendencia tiende a hacer esta. Entonces, en este caso, como la euforia está alta, o sea, cada vez va siendo más optimista, entonces esa onda 4 realmente el retroceso es muy pequeño. Entonces, generalmente esto es cuando, digamos, los que tomaron posición en la onda 1 o en ondas más abajo, pues van a salir del mercado, pero el volumen de las personas que hoy están alcistas, pues es mucho mayor. Entonces, por eso es que esta onda va a ser muy pequeña y pues digamos que la gente va a querer seguir subiéndose. Y de esta manera vamos a llegar a la onda 5. ¿Qué pasa en la onda 5? Este es el momento más alto. Realmente la euforia está muy alta. Las noticias son muy buenas y el volumen es bastante grande. Generalmente es parecido al de la onda número 3. ¿Qué pasa? Aquí hay muchos traders que se suben en el último momento. Y aquí nosotros vamos a poder ver y hay que fijarnos mucho en los indicadores. Generalmente, digamos, el análisis fundamental nos va a decir que es alcista. El volumen con el que viene acompañada la tendencia nos va a decir que es alcista. Pero va a llegar un momento en el que los indicadores técnicos nos va a decir, oiga, el mercado ya hasta aquí, o sea, no, digamos que no están de acuerdo lo que está pasando con lo que nos está mostrando el análisis técnico. Entonces ahí ya comienza a verse
el inicio de una etapa bajista o de un cambio de tendencia. ¿Y qué va a pasar? Pues la gente, digamos, como todavía está eufórica, pues sigue invirtiendo allí hasta que llega un punto en el que no hay nada que sostenga este crecimiento. Recordemos que las tendencias llegan hasta cuando yo tenga fundamentos para hacerlo. Entonces, en la medida que se me van acabando, pues digamos que vamos agotando esa tendencia. Ahora, vamos a ver la parte de, ahora ya no me sirve esto. Vamos a ver la parte de la tendencia eh, bajista. Listo, ya me dejó cambiar. Entonces, recordemos que la tendencia bajista se va a componer de tres ondas. ¿Listo? Entonces, la primera, la gente va a pensar que es una corrección. Básicamente van a decir, todavía estamos muy eufóricos, todavía el análisis fundamental nos acompaña. Y bueno, sí, el análisis técnico, digamos que está mostrando divergencias, pero hay mucho optimismo en el mercado. Entonces, eso va a hacer que la gente piense que simplemente es una corrección y ya. Esta puede, digamos, tener y parecerse bastante a la onda uno en tamaño y en volumen. Recordemos que cuando hablamos de la onda uno la tendencia anterior estaba muy marcada y la gente no quería aceptar pues que realmente hay un cambio de mercado. Entonces, en este caso, en la A, precisamente es eso. La gente le cuesta aceptar que pues ya hay un cambio de tendencia. Sin embargo, las personas que ya, digamos que tienen un poquito más de control sobre sus emociones, van a comenzar a, digamos, a ver la tendencia bajista. Recordemos algo muy importante y es que cuando llegamos a máximos en un activo, generalmente las personas bajistas o bueno, las que van por el cambio de tendencia son juzgadas y justo cuando ocurre. Entonces, eso pasa en la onda A. Después, en la siguiente, pues vamos a ver, es bastante difícil de identificar y esto es cuando la gente todavía piensa que la anterior tendencia todavía está vigente y pues realmente ya no está vigente. Entonces digamos que esto apenas es una corrección, pero ya el mercado sabe que no puede llegar a eso. Y aquí es cuando, pues en la onda B, nosotros vamos a identificar un patrón, ¿será que puedo rayar? Un patrón de gráfico que lo van a conocer como hombro, cabeza, hombro. Entonces, si recuerdan, ¿será que puedo hacerlo? Sí. Digamos que nosotros venimos así, ¿verdad? Entonces aquí está la uno, la 3, la 5 y aquí la gente está muy eufórica. Y entonces aquí hay una corrección evidente, pues digamos que ya comenzamos la tendencia bajista y aquí la gente piensa que se va a retroceder. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a caer. Entonces, para quienes no conocen cuál es el hombro, cabeza, hombro, bueno, di mi mayor esfuerzo. Entonces, así me dejo ubicarlo, listo. Entonces, fíjense, hombro, cabeza, hombro. Generalmente, ¿qué me dice digamos, este patrón de velas? Nos está diciendo como, bueno, acá toca un retroceso y aquí la tendencia sigue alcista, pero llega un punto en el que va a disminuir y vamos a encontrar que más o menos los hombros, digamos que los picos más altos que son este y este, más o menos van a estar en el mismo nivel y finalmente, cuando lleguen a este punto, al soporte que alcanzó a tocar la cuarta onda, se va a caer, digamos que va a cambiar, va a haber un cambio de tendencia a la baja. ¿Listo? Y finalmente está la onda C, que es una onda bajista muy fuerte. Y lo que va a decir es, aquí ya fue la tendencia bajista, pues que se estaba prediciendo desde la onda A.
Generalmente viene con mucho impulso y alcanza a llegar al nivel de la onda uno. ¿Listo? Generalmente llega al nivel de la onda uno y se alcanzan a tocar ahí. Ok, listo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que si bien no es bueno, digamos que complicar nuestra operativa metiendo muchos indicadores o mucho análisis, sí es importante saber que las ondas de Elliot son bastante subjetivas. Entonces, digamos, donde yo veo una onda de Elliot, puede que otra persona no la vea, y pues entonces no tienden a respetarlo. Entonces, recordemos que entre más generalizado y entre más se use un indicador, pues, o un soporte, una resistencia, pues más fuerza va a tener, porque el mercado va a tender a respetarlo. ¿Por qué? Porque como dijimos, en el imaginario colectivo, nosotros vamos a decir, este nivel no se toca o este indicador se respeta. ¿Listo? Entonces, cuando usemos las ondas de Elliot, intentemos usarlo con otros indicadores, con soportes y resistencias. Por ejemplo, el MACD. El MACD me va a decir pues si la tendencia es alcista, si es bajista, si por ejemplo la divergencia del MACD a mí me puede indicar muy bien cuando el mercado no está yendo con lo que debería pues pasar, por ejemplo en la onda número 5. O, por ejemplo, el RSI, que es un indicador de fuerza, me va a decir qué tanta fuerza tiene la tendencia en la que yo estoy pues mirando. O soportes y resistencias, recordemos que pues se está basando mucho en soportes y resistencias a la hora de generar las ondas. Y bueno, entonces tengamos en cuenta eso, como teniendo, adiós Tony, que tengas buen día. Entonces teniendo en cuenta lo que son, digamos, para la operativa necesitamos acompañarle de otros indicadores de soporte y soportes y resistencias. Y lo que les comentaba, las ondas de Elliot es bueno mirarlos en ciclos pasados, pero es difícil de identificar las tendencias actuales. Entonces, igual ustedes pueden usar Fibonacci para poder determinar cómo se va a comportar eso. Sin embargo, pues puede que no se dé tan exacto. Y eso nos lleva al último problema y es que los niveles de Fibonacci no siempre son respetados y eso podría hacer que las ondas pues, se vean traspasadas. Entonces, vamos a tener cuidado con esto. Ahora, para cerrar, les quiero mostrar por MetaTrader cómo podríamos llegar a ver estas ondas de Elliott. Entonces, fíjense, acuérdense que nosotros lo vamos a ver en un periodo determinado. Entonces, para poder identificar hacia dónde iría, vamos a ubicarnos en esta parte que es cuando finalmente salimos de una lateralidad. Recuerden que estamos cambiando la tendencia. Y acá nosotros vamos a marcar la primera onda. Entonces, fíjense, si nos damos cuenta, va la primera onda, que es la que estamos hablando. Luego vamos a tener un retroceso, precisamente en el 38. Entonces, a partir de acá vemos que hay un retroceso. Finalmente, digamos que el mercado no está tan activo, por así decirlo, pero se está, digamos, dando este tipo de cosas. Si nosotros nos ubicamos para la onda número 3, nos vamos al máximo. Fíjense que nos está indicando 8.303 puntos o pips, que es bastante más grande que la primera onda. Fíjense acá que aquí tenemos 6.000 puntos. Entonces está siendo pues mayor que la primera onda, aquí ya vemos un impulso más grande y bueno, digamos que se está cumpliendo lo que habíamos hablado de Fibonacci. Ahora, vamos a tener un retroceso acá, más o menos de 4.000 puntos, que es que más o menos el 61% de la primera onda. Entonces aquí vamos cumpliendo, vemos cómo se va cumpliendo, digamos, esos estatutos que estamos viendo de las ondas de Elliot. Finalmente vamos a encontrar la quinta ola que nos está marcando el fin de una... Ay, no se ve la gráfica, perdón. Um, ahí ya ves mi gráfica.
perdón con ustedes. Listo, entonces voy a volver a explicar. Entonces, fíjense que acá nosotros veníamos más o menos de una lateralidad. Esto es el euro dólar en el 2020, más o menos a mitad de año. Puse una periodicidad pues un poquito grande para que sea, digamos, más explícito. Entonces, en un principio, acá nosotros estamos terminando la primera, digamos, estamos comenzando esta tendencia alcista. Entonces, fíjense que acá, marcando Fibonacci, vemos la segunda ola, cómo llega hasta el 38%, o bueno, al nivel 38 de Fibonacci, y se retrocede. Acá vamos a tener la tercera ola, que comienza más o menos por acá, y vamos a ver que toca un máximo de 8.300, 8.400 puntos o pips, que va a ser pues bastante mayor a lo que nosotros teníamos en esta primera ola. Entonces vemos cómo se va cumpliendo, digamos, esas reglas que nosotros estábamos viendo en las ondas de Elliott. Ahora, fíjense que en este retroceso que nosotros tenemos acá hay 3.800 puntos, que es cerca del 61% de la primera onda. Entonces se nos va cumpliendo, fíjense cómo se nos va cumpliendo esas predicciones que nosotros vamos a ver. Y finalmente vamos a encontrar la quinta, que nos está marcando 7.251 puntos, va acompañado con el volumen de la tercera, pero ya no es tan importante. Digamos que ya ha perdido, digamos, ese poder de volumen y de tendencia, esta tendencia alcista. Después vamos a ver cómo se retrocede bastante en la ola A. Entonces, fíjense que vuelve casi a niveles de la cuarta onda, que es justamente lo que estábamos viendo anteriormente, y se parece bastante a la primera onda que nosotros teníamos acá. ¿Qué pasa? El mercado todavía está digamos, eufórico, tiene un segundo pico, pero aquí nosotros vamos a poder marcar el patrón de hombro, cabeza, hombro. Fíjense, hombro, cabeza, hombro. Y tran. Después de que nosotros vemos ese retroceso, llega a un nivel en el que acá se respetaba, fíjense, acá se respetaban los soportes, las resistencias, y cuando finalmente se rompió, vemos que hay una caída fuerte del mercado. Entonces, fíjense todo lo que cayó y cayó más que en la primera onda. Entonces, aquí vemos cómo se van comportando, digamos, y pues ven un poquito más en acción, cómo se va comportando esta teoría de ondas de L. Listo. No sé si hay, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ismael nos comenta que ni siquiera puso un ejemplo de cómo se devolvió en el pasado en el activo. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. Justo fue en 2020. Recordemos que, ¿qué pasó en 2020? Bueno, teníamos un crecimiento económico. Sin embargo, pues cuando comenzamos a ver que realmente la inflación era muy alta, entonces en 2020 había una euforia alta porque había reapertura económica, porque pues digamos que el COVID pues había, en teoría, estaba terminando, había reactivación, entonces digamos que pues comenzó con una tendencia así. ¿Qué pasó después de eso? Pues hay mucha inflación, los bancos centrales comenzaron a tomar medidas, comenzaron a subir mucho las tasas de intervención y finalmente nosotros vemos que, pues eso, cuando tenemos una subida de tasas estamos teniendo una economía contraccionista y la medida que tengamos una economía contraccionista, pues digamos que la economía se va a ver bastante afectada. Entonces, eh, ¿qué pasó acá? Estamos muy optimistas y luego llegó un cambio de tendencia que debía darse, o sea, sí debía darse. Finalmente el mercado lo aceptó y pues comenzó con la tendencia bajista que caracterizó pues casi hasta el año pasado, más o menos agosto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la economía se vio afectada, digamos que no hubo crecimiento económico, estamos hablando de recesión, estaba la guerra de Ucrania, comenzó más o menos en febrero, si no estoy mal, febrero del 2022. Entonces, claro, todas esas noticias apoyaron a que la tendencia pues, claramente ya no era alcista como en 2020 finales, sino
había un cambio de tendencia fuerte. Entonces, fíjense cómo los fundamentales también nos van indicando cómo, cómo puede ir cambiando estas tendencias. Listo. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Ok, Salas nos dice, hay que verlos en distintas temporalidades para identificarlo mejor, ¿verdad? Depende. Entonces depende de qué tipo de trader eres. Entonces, por ejemplo, si tú eres alguien que va a largo plazo, es decir, te gusta operar, no sé, por semanas o por meses, sí, deberías verlo en una periodicidad pues, más amplia. Sin embargo, recordemos que hay una subdivisión. Entonces tú puedes llegar hasta temporalidades de una hora, por ejemplo. Entonces en una hora tú también puedes identificar, eh, digamos, este patrón, que como lo dijimos, que es la primera vez que uso esta plataforma. Pero bueno, veámoslo en la presentación. Entonces, cuando tú estás viendo una onda principal, digamos, en el caso de Europa, entonces del euro dólar, entonces la tendencia fue así y después se cayó totalmente. Entonces, en la medida que yo voy disminuyendo los marcos de tiempo, en el intermedio voy a encontrar los mismos ciclos de Elliot, o bueno, las mismas ondas de Elliot, pero digamos en una escala menor. Entonces, tú lo puedes usar en otras escalas, eh, pero sí es mejor identificarlos en escalas o pues, temporalidades más grandes. Divinamente lo puedes usar en temporalidades de una hora, te puede funcionar, digamos como en esta, que es el de Minuet. Entonces tú estás viendo, pues, digamos que ondas de Elliot de duración de horas, básicamente. Y pues como puedes ver horas a través de una hora. Pero sí, claro, es mucho más fácil identificarlos en temporalidades más grandes. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Listo. Bueno, entonces creo que ya ahí cerró el webinar. Funciona mejor con el MACD, como dijiste. Sí, entonces tengan en cuenta usar, pues, digamos, si ustedes quieren revisar. De hecho, lo pueden ver en MetaTrader. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver indicadores, pueden usar los tendenciales. Digamos que recordemos que entre más se respete un indicador, pues más aceptación lo va a tener el mercado y más respeto le va a tener el mercado. Entonces, por ejemplo, entonces en este caso ustedes pueden usar la de Ichimoku, el indicador de Ichimoku Kinko Hyo, y tener en cuenta cómo se van relacionando los precios con respecto al cruce de la nube. O, no lo veo, o los osciladores que son los que me dicen, bueno, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza digamos que la tendencia? Por ejemplo, el MACD, el RSI. Entonces, en la medida en que estos me vayan diciendo como, oye, sí, tiene fuerza, pues ustedes van mirando. El volumen. Bueno, el volumen es bastante, ¿cómo decirlo? Controversial en el caso de Forex, o bueno, por lo menos de lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque pues Forex es un mercado muy grande. Entonces, al ser un mercado muy grande, pues el volumen realmente no nos va a influir o generalmente no nos va a decir mucho. Si nosotros estamos viendo acciones, por ejemplo, sí nos va a influir. Si nosotros vemos acciones, entonces pues el volumen va a ser, digamos, un marcador importante para decir, oiga, en la onda número 3 ya estamos viendo más volumen, entonces probablemente pues esto continúe por un buen rato, entonces pues podríamos estar al mercado. Sin embargo, en Forex pues realmente el volumen no nos dice mucho, por eso pues no se lo recomiendo, pero si pueden usar osciladores y de tendencia pues es bastante bueno combinarlos para hacer este análisis con este indicador cíclico. Y sí, efectivamente, gracias a el MACD es muy bueno para identificar divergencias.
No sé si saben cómo funciona la divergencia, pero básicamente es, wow, voy a poner el MACD. Ah, listo. Entonces, si nosotros ponemos el MACD, recuerden que el MACD es, digamos, prácticamente medias móviles, y me van a decir, pues, cómo se van a comportar esas medias. Entonces, fíjense que se divide en dos, básicamente. Entonces, una es la tendencia, la principal, y la otra es el histograma. Entonces, el histograma me dice, pues, qué tanta fuerza puede llegar a tener la tendencia. Entonces, cuando nosotros vemos el MACD y decimos, bueno, no sé, hay una tendencia alcista, fíjense, justamente esto. Si nosotros nos paramos acá, más o menos acá. Fíjense que acá, en este tramo, nosotros tenemos una tendencia alcista. ¿Sí ven? Está pasando de acá a acá, ¿verdad? Y acá en el MACD se está disminuyendo ese volumen. Nos estamos mostrando una divergencia. Realmente el precio no está cotizando a lo que debería estar y está, digamos, están estirando ese máximo que realmente ya no funciona. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que esto se está agotando, que el histograma cada vez es menor, cuando estamos en una tendencia alcista, o pues que el histograma, digamos, es mayor en este caso, pues porque si está debajo de cero, vendría a ser negativo. Entonces, en la medida en que nosotros veamos que se está agotando, en el MACD eso se llama divergencia en este indicador. Entonces, si nosotros identificamos divergencias, pues vamos a decir, bueno, ok, aquí puede haber un cambio de tendencia. Como en este caso, fíjense que llegó, tocó y luego se volvió atrás y pasó todo esto. Funciona mejor con el MACD. Tony Salas nos dice, con los canales Don Qian se puede identificar mejor los soportes y resistencias, identificar los quiebres que nos pueden ayudar con las ondas de helio. Listo, muchísimas gracias por tu aporte. Sí, recordemos que es importante tener soportes y resistencias. Hay muchos, digamos, muchos indicadores que nos van a poder ayudar con esto. Por ejemplo, si nosotros vemos el punto pivot, por ejemplo, el punto pivot nos va a poder ayudar a identificar soportes y resistencias bastante importantes. Em, no sé, bueno, digamos que es un indicador un poco avanzado, pero todo lo que nos pueda ayudar con soportes y resistencias, acompañémoslo. Digamos que no hagamos solamente análisis puramente chartista. Recordemos que es importante acompañarlo de indicadores. Listo. Entonces, no siendo más, cerramos el webinar. Digamos que si están interesados en cursos o en información, en tutoriales de plataforma, asesorías, webinars o clases personalizadas, nosotros pues podemos darles esas soluciones. Si nos quieren seguir en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok, nos estamos moviendo por esas redes. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan feliz día. Con gusto, Robert. Eh, Estés muy bien, Tony. Gracias por participar. Así recuerden que esto fue grabado y lo pueden revisar en la página y lo pueden encontrar mañana. Claro que sí.